En esta ocasión les traigo un nuevo top 10 de los mejores addons útiles para su Minecraft Bedrock para las versiones 1.19. No olvides dejar tu like y suscripción, ya que ayudas un montón a que este canal de Minecraft Bedrock sea descubierto por más y más personas. Ya para comenzar, le quiero mandar un gran saludo a todas las personas que comentaron en mi video anterior. Recuerda que si tú también quieres un saludo, no olvides comentar muchas veces la palabra addons o tu addon favorito. Pero bien, no le meto más introducción o relleno y comencemos con la review de estos fantásticos addons. Y bien, este primer complemento lleva el nombre de Copper Equipment. Lo que básicamente este complemento nos estaría agregando sería armaduras de cobre a nuestro Minecraft Bedrock. Como siempre, la armadura va a estar en nuestro inventario desde el apartado de equipo, como ustedes pueden ver en el apartado justamente de armaduras. Habría varias armaduras. Tú te estarás preguntando por qué sería esto, y es básicamente porque la armadura de cobre con el tiempo se va a ir oxidando. O sea que básicamente las armaduras que ustedes pueden ver ahora mismo pues serían variantes de la armadura de cobre normal. De este lado podemos ver cómo se están viendo las armaduras ya puestas. Pero bien, sin desviarme mucho el tema, decidí agregar este complemento al top de addons útiles, más que nada para darle utilidad al cobre. Como sabrán, pues las cosas que podemos elaborar con el cobre pues son mínimas. Para craftear la armadura de cobre ocupamos de una mesa de crafteo. Vamos a entrar y vamos a desactivar esta opción de por acá, y de esa forma nosotros podemos ver la fabricación o los crafteos de esta nueva armadura de cobre. Ahora, como siguiente y segundo complemento de este top de addons útiles, tenemos al que se llama Laughter from Armor Rabbit. Para los que no entendieron el nombre, pues básicamente este complemento nos va a permitir transformar la piel de conejo a armadura de cuero. Un complemento sencillo que te puede ayudar muchísimo en tu survival, ya que muchas veces pasa que no tenemos el cuero suficiente para una armadura, y con la piel de conejo pues ahora podemos complementarlo. Pero bien, vámonos a nuestra mesa de crafteo. Nos vamos ahora a nuestro apartado de equipo, y como ustedes pueden ver, con la piel de conejo podemos craftear diversas partes de la armadura. Con la piel de conejo podemos craftear unas botas, unos pantalones, la pechera y el casco. Como ustedes pueden ver, podemos obtenerlo sin ningún tipo de problema. Además que también funciona para la armadura de cuero de caballo, como ustedes pueden ver. Ahora, como siguiente, te traigo al New Shields addon. Tendremos al primero, el cual sería el escudo de cobre. Como ustedes pueden ver, tendría un diseño 3D muy genial, bastante épico. Tendremos al siguiente, que sería el escudo de hierro, que se estará viendo de esta forma. Tendría un diseño bastante amplio, más que nada para protegernos de ataques de mobs hostiles. Tendremos el siguiente, el cual sería el escudo de netherite. Como ustedes pueden ver, tiene incluso un acabado de oro en sus esquinas. Además que los escudos nos estarán agregando el efecto de resistencia mientras hacemos ship o estamos agachados. Esta resistencia duraría mientras nosotros estamos haciendo ship, como ustedes pueden ver. Asimismo, esto sería con el escudo de netherite, como ustedes pueden ver ahora mismo. Tendremos de igual forma el efecto de resistencia. Estos escudos pueden ser de bastante ayuda en nuestro juego, ya que nos añaden resistencia doble al escudo normal vanilla. Para ver los crafteos sería exactamente igual que los anteriores complementos. Simplemente es cuestión de entrar acá a la mesa de crafteo y desactivar esta opción. Si bajamos, acá tendremos los escudos y los respectivos crafteos. Ahora, como siguiente, te traigo el New Simple HP Bar. Este complemento ya se los había traído en una ocasión. Nuevamente se los traigo ya que recibió una nueva actualización, la cual ahora agrega una nueva textura a la barra de vida, y de igual forma agrega una característica que sería agregar una barra de vida roja a los mobs hostiles. Esta barra de vida estaría apareciendo arriba de las entidades o mobs del jugador. Si nosotros le pegamos, esa barra de vida va a disminuir. Este complemento puede resultar útil para ver si tu lobo tiene baja vida, o de igual forma para ver si algún amigo también tiene su barra de vida baja y poder ayudarlo. Además que este complemento nos puede servir si hay mobs hostiles cerca. Ahora, como siguiente complemento te traigo el Player Corpse, lo que nos estará añadiendo
teniendo este complemento, pues sería una tumba con todas nuestras cosas al momento de nosotros morir por caída o por alguna otra cosa. Como bien les dije, al momento de nosotros morir estará apareciendo una tumba con todas nuestras cosas y de igual forma un chat con la ubicación de la tumba. Como coloqué el punto de regeneración pues cerca de la tumba, pues puedo ver fácilmente dónde está. Aquí, como ustedes pueden ver, estaría el cadáver. Para abrir y obtener nuestras cosas que hayamos obtenido es simplemente picarle a donde dice abrir y estaremos obteniendo todas nuestras cosas. Y al momento de desaparecer la tumba nos estará dando lo que sería huesos podridos. Como ustedes pueden ver, obtení nuevamente las cosas que yo tenía. Este complemento puede resultar muy útil para algún tipo de servidor con addons. Como siguiente tenemos un addon que nos estará agregando sacos de dormir. Estos sacos de dormir que nos agrega este complemento van a estar directamente en nuestro apartado de equipo, como ustedes pueden ver. Los sacos pues van a estar cumpliendo la función de la cama, pues que sería dormir. De igual forma que la cama vamos a tener sacos de diferentes tipos de colores o tintes. Para dormir sería exactamente igual que una cama. Le damos clic o clic derecho, le damos y como ustedes pueden ver ahí nos dice que esperemos unos segundos. No se vería exactamente igual como dormimos, pero como ustedes pueden ver rápidamente se hace de día. Ahora chicos, lo más importante que serían los crafteos. Como bien saben, pues vamos a ocupar de una mesa de crafteo. Vamos a entrar a la respectiva mesa de crafteo. Vamos a entrar de igual forma a nuestro apartado de equipo. Vamos a desactivar esta opción y de esa forma nosotros podemos ver la fabricación o crafteos de estos sacos de dormir. Y bien chicos, esto ha sido todo por la explicación de este complemento de sacos de dormir. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos directamente al siguiente complemento. Ahora como siguiente complemento tenemos al que se llama Conqueror of Villagers addon. Este complemento ya me ha tocado traerlo en varios videos sobre addons. Nuevamente lo traigo ya que recibió hace poco una nueva actualización, la cual ahora agrega más aldeanos. Lo que estará haciendo es agregar aldeanos trabajadores a nuestro mundo. Estos aldeanos los vamos a estar encontrando en nuestro apartado de naturaleza. Estos aldeanos estarían generando en este caso pues cultivos. Por acá tendremos al aldeano que estaría generando o cultivando papa. Asimismo tendremos a los aldeanos que estarían generando minerales, como ustedes pueden ver ahora mismo. Conforme pase el tiempo pues vamos a poder ver por aquí los minerales. Tendremos a estos otros nuevos aldeanos que serían guerreros. Ahí está, están súper mamadísimos como ustedes pueden ver. Estos aldeanos pueden resultar bastante útiles para nuestro survival, especialmente los aldeanos cultivadores y los aldeanos de allá que estarán minando ores, para así de esta forma simplemente recoger los resultados. Aquí tendremos el aldeano, como ustedes pueden ver ya generó papa. Asimismo serían con estos otros aldeanos mineros. Aquí como ustedes pueden ver este aldeano minero de diamante ya generó diamante, simplemente será cuestión de recogerlos. Desde nuestro apartado de naturaleza puedo ver los crafteos. Aquí tendremos al aldeano minero de oro. Como ustedes pueden ver ocupamos del ítem que ya les mencioné. Para este aldeano de oro ocupamos una manzana dorada o una manzana de oro, ocupamos el mineral de oro, un pico de hierro y este otro que será cadena, o más bien las cadenas. Asimismo serían contos, como ustedes pueden ver. Aquí tendremos el de esmeralda, tendremos por acá el de diamante y los cultivadores. Pero bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre este complemento. Ahora sin nada más que decir, pues pasemos con el siguiente. Como siguiente y penúltimo complemento tenemos al Graves Script addon. Este complemento es similar al Player Corpse. Lo que nos implementa este addon sería tumbas al juego. En el caso de este addon nos añade nuevos diseños a las tumbas que aparecen al momento de morir en el juego, y además nos añade una llave con la cual solamente nosotros podemos abrir la tumba y recoger las cosas. Ahora como siguiente y último complemento te traigo el Graves Ambers. Por acá en nuestro apartado de equipo tendremos los martillos que nos agrega este complemento. Aquí están, como ustedes pueden ver, tendremos uno de piedra, uno de oro, uno de netherite y uno de lo que sería diamante. Vamos a romper el bloque donde queremos minar, que por cierto estos martillos estarían picando 3×3 y como ustedes pueden ver se estarían quitando los bloques. Y bueno chicos, esto es todo por la explicación sobre estos addons útiles. Si este video te ha gustado no olvides dejar tu like y suscripción, comentar y compartir para que este canal sea descubierto por más
más y más personas. Y pues bien, yo soy Santiago Gamer 289 y nos vemos hasta la próxima. Bye.